Muy buenas noches y bienvenidos a su clase bíblica en español. Vamos a estudiar la noche de hoy el segundo capítulo del primer libro de Juan. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada y eso sería a partir del verso 24. Así que del verso 24 hasta el verso 29. Posiblemente podamos también cubrir 3 versos del tercer capítulo, porque en realidad esos 3 versos se unen bastante bien al segundo capítulo. Así que vamos a comenzar con una oración y empezamos nuestro estudio para la noche de hoy. Padre Santísimo, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo para darte gracias, honra y gloria. Te pedimos, Señor, que por favor nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad, y que este estudio, Señor, sea de tu complacencia, que todo aquello que esta noche hablemos sea del Espíritu Santo, Señor, que provenga de aquello que tú tienes en tu palabra, que no haya nada allí, invención de hombre o algo que se me pudo haber ocurrido a mí. Que yo desaparezca, Señor, y tú seas magnificado, y todo lo que tú nos enseñes el día de hoy, que tengamos la capacidad, por medio del Espíritu, de aplicarlo en nuestras vidas para vivir de tal manera que tú seas glorificado. Una vez más, Señor, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el viernes de la semana pasada, habíamos conversado un poquito con respecto a el anticristo, ¿verdad? Y conversamos de que dentro de la iglesia no solamente habían anticristos, pero también hablaban de que habría de venir en particular, un ser que sería llamado el anticristo. Ese nombre anticristo solamente se repite en las cartas de Juan. No aparece en ninguna otra parte en la Biblia. No significa que en realidad no se hable de él, simplemente de que no se le señala como el anticristo. Se le habla como el hombre de perdición, se le habla como el destructor, en Daniel se habla de él como el pequeño cuerno y se le da diferentes títulos. De eso hablamos la semana pasada, así que no vamos a tocar en realidad ese tema porque ya lo hablamos. Pero lo que sí podemos continuar, porque precisamente de eso se trata, lo que vamos a estudiar en la noche de hoy, a partir del verso 24, es las falsas enseñanzas que vienen de los anticristos. ¿Okay? Anticristo implica que se opone a Cristo o quiere ponerse en el lugar de Cristo. Pueden ser vistos de cualquiera de las dos maneras. Uno que dice que Él es Jesucristo es un anticristo. Y uno que dice que Jesucristo no vino en la carne y no es Hijo de Dios quien muere en la cruz del Calvario para el perdón del pecado, también es un anticristo. Entonces pueden estar en cualquiera de esos polos. El polo de que rechaza a Jesucristo o el polo del que se quiere poner en el lugar de Jesucristo. Dentro de la iglesia, en esta época, estaba existiendo lo que se conoce como el día de hoy como gnosticismo. Básicamente era que habían ciertas personas que sabían un poco más que el resto. Y ustedes posiblemente ya conocen algunos que son así. Gente que te dice, mira, en realidad tú puedes leer la Biblia todo lo que tú quieras, pero no la vas a poder entender a menos que yo te ayude. O a menos que mi organización a la que yo pertenezco te ayude. Para que tú puedas entender la Biblia te va a hacer falta unos libros que nosotros hemos venido editando por 50 o 100 años. Es la única manera que usted pueda entender. Y créame, esas sectas en realidad existen. A mí me llamó en una oportunidad aquí un señor, estaba yo apenas empezando a trabajar de pastor, y yo con muchísimo gusto atiendo la llamada, por supuesto. Y el señor me dice que me quiere hacer unas preguntas con respecto precisamente a la deidad de Jesucristo. Y yo, bueno, sí, ¿cómo no? Claro que sí, con gusto. Hágame la pregunta y vamos a escudriñar las escrituras, vamos a procurar darle una respuesta. Entonces me dice, antes que nada, yo hablo griego y también hablo hebreo, me dice el Señor. Digo, lo felicito, porque yo no hablo griego y yo no hablo hebreo. Así que ya por ahí tiene mucho más conocimiento del que yo tengo en esa área. Y luego me dice, aunque le voy a hacer preguntas, usted no me va a poder enseñar nada. Porque aquí el maestro soy yo. Así que yo a usted le voy a enseñar. No le dije nada en el sentido de que yo quería preguntarle, bueno, ¿me pudiese explicar en qué consiste la palabra de humildad? Y déme unos cuantos ejemplos.
Pero no le pregunté. Bueno, empezó a sacar unos pasajes fuera de contexto y quería que yo estuviese de acuerdo con él de que Jesucristo no era Dios. Y yo le decía: mi amigo, usted puede pensar como usted quiera, pero la Biblia dice con toda claridad que Jesucristo es Dios. Tanto así que en la época en la que Jesucristo caminó entre los hombres, lo quisieron matar y le decían: porque te has vuelto a la par con Dios. Has dicho que Dios es tu Padre. Te has vuelto uno con Él. ¿Sabes? Quieres la adoración que recibe el Padre. Por eso lo querían matar. Total, el caso es que el hombre se disgusta conmigo y me dice: bueno, toma mi número de celular y toma mi dirección del correo electrónico. Y cuando tengas una pregunta y quieras aprender algo, o tengas alguna duda, llámame. Digo: ok, gracias. Pasado 2 días el Señor me llama para insultarme, porque me dice: durante 2 días vengo esperando tu llamada y no me has llamado. Le digo: pero es que no tenía preguntas. Entonces me dice: bueno, entonces más nunca me llames. Es que yo nunca lo he llamado para comenzar. Entonces, esa clase de personas existen aquí en el Antiguo, aquí en la época de Juan. Se les conoce como los gnósticos, personas que hablan de un conocimiento superior al que una persona puede obtener de la palabra. Y no es real, no es necesario. Y eso lo vamos a ver justamente ahorita. Eso nada más era una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Versículo 24, yo estoy leyendo yo de la Nueva Versión Internacional. Dice en el capítulo 2 de Primera de Juan: permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. La promesa que hemos recibido de parte del Padre y del Hijo es la vida eterna. Eso fue justamente lo que Jesucristo les decía a las personas, que ellos, al poner su fe y confianza en Él, habían recibido vida eterna. Por supuesto que eso va a ser algo que las personas rechazan hoy en día. Mucha gente, inclusive de fe, tienen miedo de pensar que existe una promesa como tal, de que ellos tienen vida eterna. Por eso es que tienen un miedo a tener la certeza de que van a ir al cielo. ¿De dónde viene eso? Dicen: bueno, si tú estás seguro de que te vas a ir al cielo, vas a dejar de portarte bien y vas a querer vivir una vida pecaminosa, porque ya como te vas al cielo, ya nada importa. Y es todo lo contrario. Aquel que tiene la certeza de la vida eterna es porque tiene el Espíritu Santo, y porque tiene un gozo tan grande, desea vivir como a Dios le place. Aquí el escritor nos está diciendo: permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si nos vamos al primer capítulo de esta carta, dése cuenta cómo comienza Juan, diciendo: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Por eso, Juan está diciendo: ustedes sujétense de aquello que nosotros le dimos, que es el testimonio de aquel que existía desde el principio, quien siempre ha existido, quien es Jesucristo, quienes nosotros fuimos testigos oculares, estuvimos con Él, lo palpamos, lo tocamos, compartimos con Él, le hemos compartido ese evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y cuando ustedes recibieron eso, ustedes recibieron también la promesa de la vida eterna. Cuando una persona recibe esa promesa y sabe que la ha recibido, hay una transformación en su vida. Amén, aleluya, ¿verdad? Yo les garantizo que en el momento que ustedes creyeron, toda su confianza, toda su fe en todo su corazón de que Jesucristo era el Señor dador de vida y que había muerto y resucitado para darles esa vida eterna, ustedes dejaron de ser las personas que eran antes. A lo mejor el cambio no fue inmediato. Hay cambios que son paulatinos. Mi esposa y a mí, nosotros estamos disfrutando mucho de nuestro jardín, cosa que yo no disfrutaba tanto antes, pero ahora lo disfruto mucho. Y estamos sembrando aquí, podando los arbolitos allá. Pero hay algo muy lindo cuando siembras una semilla y cuando la ves germinar y cuando comienza a crecer. O sea, te produce un gran gozo en el corazón. Nosotros no podemos necesariamente ver la obra que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de otras personas. La palabra de Dios fue
colocada como una semilla en el corazón de la persona, que Dios ya ha preparado el terreno, que sería el corazón fértil. Viene el Evangelio, que es palabra de Dios, llega a ese corazón y luego comienza a crecer, a desarrollarse. Y es como si fuera una plantita que de repente se le ve nada más que un piquito verde que va creciendo y luego una hojita y luego la hoja empieza a crecer. Nosotros sembramos unas matas de kiwi y le faltan 10 años supuestamente para que podamos probar una fruta, pero no importa, a menos que venga el rapto, tenemos tiempo. Pero mira qué cosa tan linda es ver que esas hojitas que eran así de chiquiticas están así de grandes. Y que esa plantica que era así, miren, está más o menos de este tamaño ya. En cuestión de meses. Es una belleza. Aquella persona que recibe a Cristo le pasa exactamente lo mismo, pero a nivel espiritual. Comienza con un pequeño brote. Y de repente hay un cambio, de repente hay una actitud que parece como si fuera una hoja que empieza a crecer. Y ciertas cosas que van cambiando. Y a la persona que de repente me pasó a mí, yo era una persona muy vulgar, hablaba con muchísimas groserías. Y yo traté en varias oportunidades de cambiar, pero no cambiaba. Trataba, créanme, yo trataba. Y trataba bien fuerte por 2 o 3 horas, pero después regresaba a decir las malas palabras. Pero yo sé muy bien que el cambio que Cristo hizo en mí fue real. Porque cuando ocurrió la transformación, en una cuestión de días ya yo no estaba diciendo groserías. Y tengo a mi esposa por testigo. No era un esfuerzo. Créanme, no es que yo dije y no hablo hasta que no dejen de salir malas palabras. No era eso. Empezó a producir en mí el Espíritu Santo frutos. Y uno de los frutos fue retener mi lengua que decía tantas malas palabras. Y así está en la vida de todas las personas que nacen de nuevo. Reciben la promesa de la vida eterna. En el versículo 26 dice lo siguiente: estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarles. Así que esta es otra razón por la cual el apóstol Juan nos dice que escribe esta carta. En el primer capítulo dice que esto fue escrito para que tuviésemos el gozo con ellos en comunión y para que el gozo fuera completo. En el capítulo 2, en el primer verso dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y aquí en el capítulo 3 nos está diciendo: estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Queriendo decir con eso, esto está escrito para que ustedes no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia también van a haber anticristos. Se va a manifestar en su forma de ser, su forma de hablar, pero no siempre se manifiesta inmediatamente. ¿Había dentro del grupo de los 12 apóstoles, por casualidad, un anticristo, sí o no? ¿Cómo se llamaba? Judas. ¿Ustedes creen que los otros 11 apóstoles sabían que Judas era un anticristo? No lo sabían. Cuando Jesucristo les dijo en la última cena: uno de ustedes me va a traicionar, ninguno dijo: ese Judas. Tiene que ser Judas el traidor, porque miren cómo se viste. Definitivamente, por cómo se viste es Judas. No, mírale la cara a Judas. Tiene una cara de traidor que no se la quita a nadie. No. Judas no podía ser reconocido físicamente como el anticristo, ni por su vestimenta, ni siquiera por su actitud. Cristo sabía quién era, pero los demás no sabían. Tanto así que los discípulos se le acercaban a Jesús y le decían: Señor, ¿seré yo? Miren qué humildad. Es una humildad muy linda. Cuando tú le dices al Señor: Señor, hay gente por allí que son capaces de voltearse de ti y abandonar la fe. ¿Yo, Señor, seré uno de ellos? Señor, ayúdame y perdóname. Si yo soy uno de ellos, Señor, no, yo no quiero serlo, perdóname. Yo quiero caminar en justicia, ayúdame, Señor, perdóname. Porque uno tiene que escudriñarse a sí mismo, tiene que juzgar su propia fe. Eso es una parte sana de la fe cristiana. Pon en tela de juicio todo lo que te enseñen con la palabra de Dios, e inclusive tu propio caminar ante las Escrituras. Dile: Señor, si yo no te estoy siendo fiel en algo, perdóname y ayúdame. Así que en este lado dice: fueron escritas estas cosas porque hay algunos que los quieren engañar. Si me acompañan a 2 de Pedro, capítulo 2, por favor. Es un librito justamente atrás de Juan. Y en el segundo capítulo dense cuenta de esto. Está bien interesante. Capítulo 2 de la segunda carta de Pedro dice lo siguiente, a partir del verso 1. Dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas
y también entre ustedes habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. ¿Quiénes son ustedes allí en ese verso? ¿Quiénes creen ustedes que son los ustedes al cual Pedro se refiere? Él dice, entre los judíos habían profetas y entre ustedes habrán falsos maestros. No los gentiles, aunque la iglesia está compuesta por gentiles y judíos. Así que ya les di la respuesta. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia. Ustedes son la iglesia. Entre ustedes habrán falsos maestros encubiertamente. O sea, no va a ser algo obvio. Es casi como los magos, ¿no? Los magos mueven la mano por aquí y te dicen, mira, esto, y de repente sacan una cosa por este lado. Así también son los falsos maestros. Los falsos maestros te dicen unas cuantas verdades por aquí y como si fuera un taco con carne asada, con cebolla, pero en vez de sal le ponen cianuro. Y usted ni cuenta se da. Ahí viene la mentira. Entonces aquí vienen ellos y van a introducir de manera encubierta herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que les rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. ¿A quiénes? A los falsos maestros. No la iglesia no va a ser destruida. Dice, muchos seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Hoy por hoy, tristemente, dentro del mundo se habla mucho de la iglesia, pero no se habla en buenos términos. Se habla mal de la iglesia. Y no siempre se habla mal de la iglesia porque odian a Jesucristo. Se habla mal de la iglesia por cómo se comportan los cristianos. Ahora bien, les digo de antemano, si el cristiano se comportara de manera perfecta, tal y como se comportó Jesucristo, sin cometer ni un solo pecado y en todo lo hace perfecto, ¿creen ustedes que entonces el mundo sí va a aceptar a la iglesia? No, porque si cuando Jesucristo caminó entre el mundo le mataron, las palabras de Jesucristo fue, si a mí me mataron, o mejor dicho, si a mí me trataron mal, ¿cómo los van a tratar a ustedes? Por ende, a la iglesia siempre de alguna manera la van a maltratar, van a tener vituperios que llaman en contra de ella, hablar mal en contra de ella. Bueno, si van a hablar mal en contra de la iglesia, que lo hagan por buenas razones, porque es santa y se porta bien. Amén. Continuamos entonces, aquí dice, versículo 27, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Allí la palabra unción en el griego es carisma, de donde viene la palabra carismático. Cuando usted escucha a una persona que habla y le gusta mucho cómo suena, posiblemente dicen, porque la persona tiene mucha carisma, es una persona muy carismática, tiene una unción. Bueno, aquí la unción es una unción espiritual y no es algo que las personas tienen que orar diciendo, bueno, yo le voy a pedir a Dios que me dé unción. Si usted nació de nuevo, usted tiene unción. Porque cuando usted nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo. Y a eso se refiere. Esta unción no es algo espectacular o algo secundario, o es algo que solamente Dios le da a algunas personas. No es eso. Esto es que Dios nos dio el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el capítulo 14 del libro de San Juan. En el Evangelio de San Juan, habla precisamente de eso. Y yo los quiero llevar allí porque esos pasajes que están en San Juan, capítulo 14, se refieren precisamente a los siguientes dos versos que vamos a ver. Así que en el capítulo 14 de San Juan, vamos a leer dos versos. Capítulo 14 de San Juan, y vamos a leer dos versos. Los versos son los siguientes. El primer verso que vamos a leer del capítulo 14 es el versículo 16. Dice de esta manera: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que les acompañe siempre. Este es Jesucristo diciéndole a los discípulos que Él va a partir de este mundo, pero ellos no van a quedar huérfanos, ellos van a recibir del Padre un consolador, lo que llaman el Paracleto en griego, para que siempre esté con ellos. Qué bonito, ¿no? ¿Cuántos de ustedes son huérfanos de padre o de madre o de ambos? Sí, todos, ok.
No, pero digo, perdió a su padre y a su madre. Yo también perdí ya a mi mamá y a mi papá. ¿Qué le pareciera a usted si Dios le hubiese dicho, mire, su mamá se va a morir, pero yo le voy a dejar a esta otra dama que la va a querer exactamente igual, que va a ser siempre una compañía, la va a cuidar, la va a proteger, la va a amar y en todo momento siempre va a estar con usted? Y si pierde a su padre, yo le voy a dar a este caballero, un hombre santo y generoso que siempre va a estar con usted. No es igual que su papá, la señora no es igual que su mamá, pero va a estar allí para suplir la necesidad que le va a producir el no tener a sus padres. ¿Cómo le haría sentirse eso? Y viene de Dios, acuérdense. ¿Cómo le parece? ¿Le parece bien? ¿Le parece un buen trato, sí o no? Sí. Bueno, en este caso, el que está mandando a otro no es diferente al que está partiendo. Porque nadie puede ser como tu papá o como tu mamá. Nadie puede serlo, ¿verdad? Puede venir a darte cariño y ayudarte, pero nunca va a ser igual. Aunque quiera ocupar ese puesto, nunca lo va a poder ocupar por completo. En el caso del Espíritu Santo que es enviado, es otro de la misma clase. No otro diferente, pero otro exactamente de la misma clase. Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y por ende, Dios Padre envía al Hijo y el Hijo cuando muere y resucita y parte, envía al Espíritu Santo. Otro de exactamente la misma clase que va a cubrir todas las necesidades que quedan para todo aquel que nació de nuevo. Por ende, vemos aquí en el versículo 26 que dice lo siguiente: pero el Consolador, y ahí nos aclara quién es, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Qué interesante, ¿no? Yo no quiero irme muy lejos de aquí. Si ustedes tienen algo con qué marcar, porque en el 10º capítulo de Juan, en el versículo 27, así no tienen que regresar más adelante, nada más tienen que ir unas cuantas paginitas atrás. Estas son las palabras de Jesucristo. Dice, vamos a tomarlo del versículo 25. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no me creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Ok? Eso le hago referencia porque vamos a continuar ahorita con la primera carta de Juan. Y dense en cuenta cómo ese pasaje nos va a ayudar bastante. Versículo 27, donde habíamos quedado, dice: en cuanto a ustedes, la unción o el Espíritu Santo que de él recibieron permanece en ustedes. Ya vimos en el capítulo 14, ¿verdad? Versículo 16 dice que nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar con nosotros. Y dice, no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es auténtica y no es falsa. Y les enseña, eso se refiere al capítulo 14, versículo 26, les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Eso de permanecer en él implica, lo que está hablando es obediencia. Aquel que permanece en Cristo es porque está siendo obediente. No es que cuando un cristiano deja de ser obediente, entonces ya no está en Cristo. No, lo que pasa es que cuando el cristiano no es obediente, no tiene comunión con él. Y es feo estar fuera de la comunión. Y es lindo estar dentro de la comunión. Ahora, el que no ha nacido de nuevo no tiene relación. Y si no tiene relación, mucho menos puede tener comunión. Mi esposa y yo tenemos una relación matrimonial, ¿verdad? Pero si hubiese una fricción, un disgusto, una pelea, ¿qué se rompe? ¿La relación o la comunión? La comunión se rompe. Claro, tan pronto como uno de los dos reconozca que se equivocó y el otro lo perdone, ¿qué se restablece? ¿La relación o la comunión? La comunión se restablece. ¿En qué momento quedó fracturada la relación? No. La relación no sufrió porque se haya fracturado la comunión.
Y tristemente los matrimonios terminan porque la gente se divorcia. Pero si la gente fuera capaz de reconocer sus errores, pedir perdón, y la persona que sufrió el agravio fuera capaz de perdonar, no haría falta el divorcio. Por eso cuando en mi relación si hay un tipo de descontento, mi esposa me pide perdón y yo la perdono. No, hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca hemos peleado. Porque ¿cómo pelear cuando siempre tiene ella la razón, verdad? Pero eso me parece que es algo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Yo recuerdo en una oportunidad una persona que le preguntó a un maestro bíblico con respecto a un escritor y le dijo: pastor, está este escritor que tiene unos libros que son muy reconocidos, a mí me llama la atención, quisiera leerlos, pero mi pregunta para usted es, ¿será seguro que me los pueda leer sin que me hagan daño? Entonces el pastor le pregunta: ¿usted ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo? Y la mujer dice: sí, por supuesto, pastor. Entonces le dice: entonces, si tiene el Espíritu Santo, ¿usted cree que el Espíritu Santo, como dice la palabra, le va a enseñar todas las cosas, le está dando discernimiento? Y la mujer dice: sí, yo creo que sí. O sea, que no estaba segura. Le dice: si usted tiene el Espíritu Santo, usted solamente va a escuchar la voz del Señor. Así que cuando esté leyendo algo que no sea cierto, el Espíritu Santo le va a estar diciendo: eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Y si no es un buen autor, usted va a poder cerrar ese libro y decir: no pierdo mi tiempo. Entonces, la persona que ha nacido de nuevo no debería estar asustada con respecto: ¿podré yo leer este material sin caer en una trampa y perder mi salvación? No, si usted nació de nuevo, usted va camino al cielo, usted tiene todo el derecho de leer eso. Y léalo con la Biblia abierta y dése cuenta que el Espíritu Santo le va a decir: eso no es verdad. Como lo leímos ya en el capítulo 10 de Juan. ¿Escuchamos la voz de quién? De Jesús, porque somos sus ovejas. El que no es oveja no escucha su voz, pero el que es su oveja escucha. Recuerdo yo una oportunidad, una señora que tenía unos problemas matrimoniales bien difíciles, y yo le pregunté: señora, ¿usted hace cuánto tiempo es cristiana? Toda mi vida he sido cristiana, toda mi vida. Le digo: ¿y su esposo no es cristiano? No, él no es cristiano. ¿Y usted sabía antes de casarse que usted no debía casarse con un hombre que no fuera cristiano? Ahí empezó a llorar. Y dice: sí lo sabía. Y dígame honestamente, ¿el Espíritu Santo no le dijo a usted: no te cases, no te cases, no te cases, antes de que usted se casara? Y dijo: sí. Y le digo: bueno, señora, usted en este momento lo que está es cosechando la desobediencia. Cosechando. No significa que el esposo no pueda cambiar en un futuro. Puede ser que el hombre acepte a Jesucristo y que sea un matrimonio bello. Pero en ese momento lo que estaba era cosechando el no haber querido escuchar cuando el Espíritu Santo le estaba diciendo: no hagas esto. Vamos a continuar. Versículo 28 dice: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Permanezcamos en Él, en obediencia, para que cuando Él venga no seamos avergonzados. Porque tristemente no siempre nos estamos comportando como Dios manda. Amén. Es la verdad. Hay momentos en que uno se está comportando tan bien. Hay momentos en que es así. Te estás comportando bien. Tienes paciencia con alguien, o estás estudiando, estás orando, estás en el medio de un servicio, o estás alabando al Señor. O estás trabajando, estás haciendo un trabajo que Dios te llamó a hacer, pero lo estás haciendo bien para su gloria. Y tú dices: si en este momento llegara Jesucristo, yo no me avergonzaría, porque estoy haciendo su voluntad y me estoy comportando como Él manda. Pero hay otros momentos donde uno dice que no voy a llegar al Señor ahorita porque me va a agarrar haciendo lo que no debería hacer. Y estaría avergonzado. Es en ese momento donde el Espíritu Santo nos está diciendo: entonces eso que estás haciendo, deja de hacerlo. Deja de hacerlo en este momento. Porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y tenemos que procurar en todo momento ser obedientes para que no se presente y nosotros nos sintamos avergonzados. No significa con eso de que no vamos a tener eterna presencia con Él, sino que en ese momento va a ser una vergüenza el que no te agarraron cumpliendo con
las faenas que el Señor nos dejó encomendadas. En Mateo 7, versículos 22 al 24, hay algo similar, pero no exactamente igual. ¿Ok? Y lo vamos a leer solamente para que luego se den cuenta cuál es la diferencia. Entonces, Mateo 7, 22, solamente son un par de versos. Dice lo siguiente, Mateo 22, 7, perdón, estoy en Marcos, Mateo 7, 22. Dice lo siguiente. De hecho, vamos a leer desde el 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Similar, pero no exactamente igual. A ver, ¿en dónde está la diferencia? Él no reconoce porque no son su rebaño. Jesucristo sabe quiénes son su rebaño. Juan le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo al rebaño de Cristo y le está diciendo al rebaño, pórtense bien. Eso sí, si pecan, tienen a Jesucristo para que interceda por ustedes, pero pórtense bien. En este caso tenemos personas que a la luz pública parecieran estar portándose bien. Parecieran porque dicen aquí, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. O sea que de una manera externa aparentan ser ovejas de Jesucristo. Pero Jesucristo conoce sus ovejas y le va a tener que decir, no, ustedes nunca fueron de mi rebaño, aléjense de mí. Cada quien sabe a quién le pertenece. Si a alguien le queda duda, simplemente tiene que mirar en su corazón y decir, Señor, yo no he puesto toda mi confianza en que Cristo es mi Señor y Salvador. Perdóname, yo te entrego mi vida, te ruego, me llenes del Espíritu Santo, perdones todos mis pecados y ayúdame a vivir de esa manera que a ti te complace. Y de esa manera voy a tener yo certeza en mi corazón de que sí soy tu oveja y de que sí pertenezco a tu redil y de que sí voy encaminado al cielo. Versículo 29 dice lo siguiente, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Como Jesucristo es justo, entonces tenemos que reconocer nosotros que si hemos nacido por la gracia de Dios en Jesucristo, entonces deberíamos ser imitadores de Jesucristo. Hay que reconocerlo, eso es importante. Porque tristemente por mala, diría yo, por mala doctrina o por poco deseo de conocer del Señor, muchas personas no se dan cuenta de que si Jesucristo es justo, ellos también están en la obligación como hijos de Dios de comportarse de una manera correcta. Porque hay más de uno, créame, yo los conozco. A veces vienen a la iglesia y se portan mal, lo hacen a propósito. Y dicen, pero no importa porque Dios me va a perdonar igual. No necesariamente. ¿Ok? Y vamos ahora al capítulo 3. Si alguien es tan amable, ¿me puede decir qué hora es, por favor? Una vez más, como les digo, yo no tengo reloj conmigo, así que no sé. ¿Cuánto? 7:34. Vamos a hacer algo, 7:34. Vamos a leer solamente 3 versos de este capítulo y lo dejamos hasta allí. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto simplemente pertenece a lo que acabamos de conversar. Aquel que pone toda su confianza en Jesucristo tiene un deseo en su corazón de mantener su corazón puro y alejado de la maldad. Así que vamos a orar, darle gracias a Dios por su palabra, que tome lo que hemos conversado el día de hoy, que lo
Coloque en nuestros corazones así como una semilla que crezca con fortaleza y que produzca fruto para la gloria y la alabanza del Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Y gracias por tus palabras, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo tome lo que se ha conversado en esta noche y en nuestro corazón crezca, madure y produzca frutos para tu honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Feliz noche. Vamos a parar aquí.